Se les invita a tomar asiento y tener sus celulares en modo silencio, por favor, ya que vamos a dar inicio. Me complace presentar nuestra siguiente mesa redonda que abordará los siguientes temas: visión a futuro del concurso mercantil y efectos y defectos de la sentencia de reconocimiento, grado y prelación de créditos, la cual será moderada por el doctor José Gerardo Badín Cherit, presidente del Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Especialistas de Concursos Mercantiles. Y lo acompañan el licenciado Miguel Hernández Hernández, el licenciado Ramón Fernández Vigil, el maestro Ernesto Linares, el maestro Javier Garibay Güemes y el doctor Armando Vargas Ramos. Doctor Gerardo Badín, le cedo el uso de la palabra. Corina, por favor, lee los currículums, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. A continuación presentaremos a los integrantes de la mesa redonda organizada por ISACOM. Como moderador, José Gerardo Badín Cherit, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en Derecho de Amparo y doctorado en Derecho Constitucional, especialista de concursos mercantiles registrado ante el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, mediador privado número 521 con fe pública para la Ciudad de México, especialidad en sistemas de distribución. Es orgullosamente presidente del Ilustre Colegio de Especialistas de Concursos Mercantiles ISECOM, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE, catedrático de Derecho concursal de la Licenciatura de Derecho y catedrático de Concursos Mercantiles en la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad de La Salle. Ha sido especialista en varios concursos mercantiles, entre los que sobresalen Grupo Fertinal Agroindustrias del Balsas, Rafa Mexicana, ahora Banteler de México, McDonald's, Franquicia Mexicana de Aviación, Oro Negro, Unifin, Financiamiento Progresemos y Mascota. También tenemos al licenciado Miguel Hernández Quesada, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. También cuenta con los títulos de maestro en Derecho Comercial y de la Empresa, maestro en Derecho Público y maestro en Derecho con especialización en Litigación Oral por la Universidad California Western School of Law. Es socio del despacho Palomino Flores Hernández Abogados, cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en las áreas de litigio concursal, mercantil, civil y contencioso administrativo. Ha participado en importantes procesos de reestructura financiera de grupos societarios y concursos mercantiles. A nivel nacional es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y del Ilustre Nacional del Colegio de Abogados de México. El licenciado Ramón Fernández Vigil es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y maestro en Administración de Políticas Públicas por Georgetown University, McCourt School of Public Policy, obteniendo el grado en 2015. Es socio del despacho Rivera, Gaxiola, Caloy, Fernández del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, y cuenta con casi 20 años de experiencia profesional en litigio civil, mercantil, familiar, administrativo, reestructuras financieras, concursos mercantiles, así como arbitraje comercial nacional e internacional. Cuenta con experiencia profesional en el sector público, habiéndose desempeñado como secretario particular adjunto del secretario de Comunicaciones y Transportes en el año 2012 y como asesor a la oficina del embajador en la Delegación Permanente de México ante la OCDE. El licenciado Ernesto Andrés Linares Lomení, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, máster en Business Administration por la Universidad de Texas en Austin, maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, estudios de doctorado en Finanzas en las áreas de Administración de Riesgos Derivados, Opciones y Futuros en el campus Ciudad de México. Actualmente es socio del despacho DKL Consultores, el cual se especializa en reestructuraciones financieras, concursos mercantiles, fusiones, adquisiciones y peritajes. Cuenta con más de 25 años de experiencia en instituciones del sector financiero como bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, casas de cambio. Ha sido especialista en concursos mercantiles desde el año 2002, en donde ha participado como conciliador en los concursos mercantiles, entre otros, Banco Obrero Inmobiliaria Fadesamex. Y también ha participado como síndico entre los procedimientos en las quiebras de Compañía Naviera Minera del Golfo, Hipotecaria Su Casita, Avalon Marín. El licenciado Armando Vargas Ramos
licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Cristóbal Colón en Veracruz, Estado de Veracruz, maestro en Derecho Fiscal y doctor en Derecho, estudios realizados en dicha universidad en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Socio director del despacho Vargas Frangiuti, abogado postulante y consultor en materia fiscal corporativa concursal. Especialista de concursos mercantiles registrado ante el IFECOM, catedrático universitario de licenciatura y posgrado, miembro del Colegio de Abogados de Veracruz, del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y del Consejo Consultivo del Instituto para el Desarrollo Energético y Minero de América Latina y de Malat. Y el licenciado Francisco Garibay Güemes es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con una maestría en Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de Durham, Inglaterra. Se distingue como abogado experto en Derecho Concursal y Corporativo en la firma Mayer Brown. Su enfoque en el ámbito de las reestructuras e insolvencias es particularmente destacado, representando a acreedores en varios procesos concursales, incluyendo su participación en algunos de los casos más emblemáticos de la última década, incluyendo Altos Hornos de México, Minera del Norte, Tangerine Pomelo Group, Empresa Sica, desarrolladora Omex, entre otras. En el campo académico y profesional, Javier ha contribuido extensamente al estudio y análisis del derecho de insolvencia, redactando más de 15 artículos especializados en materia concursal que han sido publicados en algunos de los journals más prestigiosos a nivel mundial, como Pratt Journal of Bankruptcy Law, donde es miembro del Consejo Editorial. Muchas gracias a todos los presentes de la mesa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, me honro en estar alrededor de grandes abogados y contadores y un economista. Quiero agradecer al IFECOM una vez más la confianza que deposita en nosotros como instituto, como el Ilustre Colegio de Especialistas de Concursos Mercantiles, ISECOM, así como a los vocales. La temática va a ser un poquito, yo voy a darle las preguntas, voy a hacer preguntas a todos, van a contestar conforme, pues ahora sí no es volado, pero por orden alfabético de su apellido, así están acomodadas. Como todos sabemos, el concurso mercantil es una actividad jurídico-empresarial económica que se caracteriza por tener gran movilidad. El ser un país, México, globalizado, nos da muchas ideas de cómo se enfrenta los concursos, los chapter y los eventos de insolvencia en el mundo. Y tenemos que irnos adaptando constantemente. Gracias a este tipo de eventos es que hacemos promoción a lo que es la parte concursal en el país y así continuaremos. A 22 años, 24 años de creación de la ley y 2 años de creación de los juzgados especializados, en el ISECOM hemos comentado la necesidad de renovar y hacer las adecuaciones necesarias a la ley de concursos mercantiles, y no nada más esta, sino también a la de los bancos, como lo dijo el doctor Aportela, a otro tipo como lo de las comisiones, los institutos, etcétera. Y en ese ámbito es que nosotros como ISECOM hemos venido participando en las reformas que se iban a presentar en esta legislatura, en este periodo de sesiones. Participamos arduamente como instituto, dándole el punto de vista de los términos que tenemos los especialistas, con lo que consideramos que vamos a tener una ley más adecuada a la realidad de las 3 partes. Me refiero al juez, al especialista y a los litigantes de las empresas. Desafortunadamente, ya comentó algunos cambios nuestro compañero Carlos que nos antecedió. Desafortunadamente el lunes bajaron el proceso, se va a tener que ir hasta la próxima legislatura. Me honra hacerme acompañar de Ramón, Javier, Miguel, Ernesto y Armando. A ustedes
les voy a pedir, si cuando se excedan, pues les voy a sacar la tarjeta amarilla, y si ya cuando no, les voy a poner la roja. A ver, la primera pregunta es, en la opinión de ustedes, la nueva propuesta de ley de concursos mercantiles, que próximamente, como lo comenté, será discutida, votada y aprobada por el Congreso de la Unión, ¿qué efectos tiene? ¿Qué características principales nos otorgaría? Mi querido amigo Ramón, adelante. Gracias, Gerardo. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación del IFECOM a esta tercera jornada concursal. Y justamente para contestar la pregunta, habrá que ver lo que platicamos el año pasado en la segunda y en la primera jornada concursal, porque en esas jornadas platicábamos de qué reformas, y veníamos aquí y en las mesas proponíamos, oye, yo creo que tenemos que reformar este artículo, se tiene que incluir esta otra cosa, los plazos, las etapas. Y si algo demuestra que estas jornadas funcionan y si algo demuestra que lo positivo que es reunirnos y platicar es que hoy por hoy existe un proyecto que, si bien no se va a votar en esta legislatura, sea quizá en la siguiente, pero por lo menos ya existe un proyecto, ya hay algo que puede reformar la ley de concursos mercantiles para que nos adaptemos a las nuevas realidades. El mundo cambia y pues la ley tiene que cambiar conforme a esos mismos cambios, ¿no? Entonces, primero, pues digo, congratularme porque gracias a lo que hemos estado platicando, hoy por hoy existe un proyecto. Ojalá que o como acabe siendo discutido y modificado en el Congreso, sea aprobado. A mí me gusta rescatar de este proyecto 4 puntos fundamentales que creo que de aprobarse y de implementarse, pues van a hablar de que finalmente se nos entendió y nos estamos adaptando a las nuevas circunstancias. El primer punto, que es la creación de una nueva etapa, ¿no? 3 etapas ahora en el concurso, una etapa de reconocimiento de créditos, luego la conciliación y la quiebra. ¿Y por qué yo creo que este cambio sería tan benéfico? Porque empezaba ahora sí que la conciliación y todo el mundo enfocado a reconocerse el crédito y todo el mundo enfocado a presentar con los formatos del IFECOM su solicitud de reconocimiento. Y las partes no estaban platicando de una cosa fundamental, que era encontrar la negociación, buscar una conciliación y encontrar una salida y un cauce para que la empresa pudiera salir de concurso mercantil. El hecho de que ahora pueda existir una etapa en donde todo el mundo se enfoque precisamente y únicamente al reconocimiento de créditos, últimamente va a beneficiar la etapa de la negociación y de la conciliación. Rescato ese primer punto. El segundo punto que rescato es el tema de los 330 días como periodo único de la conciliación, con una prórroga de 60, que así como está en el proyecto, porque pues también nos encontramos más bien, con una cuestión que sucede en la ley de las 2 prórrogas, que la segunda prórroga impone mayores requisitos para obtener la prórroga que para aprobar el convenio, lo cual es un absoluto despropósito, porque entonces tienes que negociar para obtener una prórroga y luego no necesariamente la gente que aprobó esa prórroga se necesita para aprobar el convenio. Es un absoluto despropósito. Entonces, el hecho de que aquí están 330 días y que sean 330 días reales de conciliación, me parece que sería un gran acierto en caso de aprobarse este proyecto de reforma. Y el tercer punto que yo rescato, que también lo platicábamos el año pasado y que hubo mucho debate y que a mí me gusta platicar de él porque todo el mundo tiene una opinión y honestamente también todo el mundo habla como le fue en la feria o como le va en la feria, es el tema de ampliar las providencias precautorias a obligados solidarios, avales y fiadores. Y pues claro, cuando uno está del lado de la concursada y le llega el cliente y que además muchas veces el director general y presidente es obligado, pues claro que uno busca que también sea protegido. Pero por otro lado, como acreedor, pues
uno luego sabe que hay activos y luego sabe que hay bienes contra el que se puede ir en contra del obligado solidario, y esa protección puede tornar o podría implicar ya ciertos abusos, ¿no? Para que ni siquiera el obligado solidario, no obstante que existan bienes, o si es otra empresa que no está en los supuestos de concurso, no afronte sus obligaciones. Pero así como lo platicamos el año pasado, si lo que se le otorga a los jueces es únicamente el hecho de que podrán, en caso de que se justifique, ampliar las medidas a obligados solidarios, fiadores, avales, etcétera, creo que será un gran paso para precisamente equilibrar las cosas y que se pueda negociar más eficientemente. Entonces yo rescato esos 3 puntos y antes de que me saquen el semáforo, Muchas gracias. ¿Alguien quiere opinar, apoyar la opinión? Sí. Por favor, Miguel. Muy bien. Bueno, coincido con estos 2 puntos plenamente que comenta Ramón. Pudiera adicionar algunos otros puntos que son interesantes dar a conocer de la iniciativa de reforma, que desafortunadamente la bajaron. Pero un punto importante que los foros se venía platicando y que es esencial para las empresas, lo han platicado los paneles anteriores, es la urgencia en proteger a los comerciantes que están en el supuesto de insolvencia. El dictamen trae ahí una muy buena medida, que es uno, en cuanto presenta la solicitud, tiene el juez 24 horas para pronunciarse sobre las medidas precautorias, unas medidas precautorias provisionales que podrán durar el tiempo en el que el juez admite la demanda y las puede confirmar o modificar. El famoso automatic stay que en muchos foros se había reclamado que México no lo tenía. Es una excelente medida y ojalá pueda sumarse. Hay otro tema por ahí que trae la reforma que posiblemente puede ser perfectible y a lo mejor el tiempo nos dé para poder impulsarlo mejor, es el tema del impulso al financiamiento de las empresas. Se está procurando incentivar, o me gustaría decirlo de esta forma, quitar las prohibiciones que tenía la banca para prestar a las empresas en concurso mercantil. La propuesta trae iniciativa de reforma tanto a la ley de concursos como a la ley de instituciones de crédito para bajar esas restricciones que tenían a nivel de responsabilidad de los consejeros el otorgar financiamiento a las sociedades en procesos de insolvencia. Y hay uno último que me gustaría platicarlo, que me gustaría ponerle un puntito rojo, porque creo que si no va bien, como creo que va en la reforma, va a causar más perjuicio que beneficios, que es el invitar a las pymes al proceso como está actualmente en el concurso mercantil y a la estructura judicial que actualmente tenemos. Corremos el riesgo de que nuestros juzgados se llenen de trabajo y la capacidad humana por llevar diferentes asuntos sin otorgarles una estructura, tal vez en otro tipo de procedimiento, nos lleva a que se va a colapsar el sistema judicial concursal. Muchas gracias. Si tomamos en consideración que las pymes en este país son aproximadamente el 95%, pues es de suma importancia lo que nos acabas de decir. Javier, en caso de ser aprobada la ley, ¿qué impacto a futuro crees que tenga esta nueva propuesta en el concurso mercantil y qué inconvenientes le verías? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado y también quiero agradecer al maestro Bonilla, a usted, doctor Gerardo Badín, por la invitación. A mí me gustó mucho la iniciativa. Qué lástima que se retiró el dictamen para la siguiente legislatura. Digo, para no abundar en el tema, los temas más importantes de la reforma que ya se mencionaron, otro tema es algunos plazos se acortan, otros plazos, en mi opinión, para bien se amplían. Por ejemplo, se recortan de 30 a 20 días el plazo para el cumplimiento de obligaciones del visitador, del conciliador y del síndico, entre otros plazos que se reducen, en mi opinión, correctamente. Y un plazo que se aumenta, que a mí me pareció bastante bueno, es el plazo que tiene el conciliador para formular y presentar la lista definitiva de acreedores, que ahora tiene un plazo de 10 días improrrogables y la propuesta prevé que sean 15 días prorrogables en una única ocasión.
A mí me parece que eso es conveniente para que el conciliador tenga el tiempo suficiente para analizar las objeciones y presentar una lista en forma. Y además me gusta que eso amplía, digo, yo tengo la experiencia de representar a acreedores extranjeros y ahora sí hace que se alineen los plazos de ley en materia de reconocimiento de créditos que no se alineaban cuando teníamos que a los acreedores extranjeros podían venir a solicitar su reconocimiento de crédito en un plazo de 45 días, pero aquí en México tiene el conciliador 30 días para presentar la lista provisional, luego están los 5 días para objetarla y los 10 días para presentar la lista definitiva. La matemática de los plazos no daba para que el acreedor extranjero venir a solicitar su reconocimiento y lo que tenía que hacer era meter una apelación en contra de la sentencia de reconocimiento de crédito. Entonces creo que estos 15 días más otros 15 días que tiene el conciliador me parece bastante bueno. La iniciativa me gusta, me parece que hay algunas partes en las que se quedó corto, coincido con los panelistas con lo que mencionan. Por ejemplo, el tema de las obligaciones, de los obligados solidarios, me parece que ahí simplemente quitar el segundo párrafo del 166 no me encantó. Si no se regula más allá las consecuencias, por ejemplo, que tendría el convenio, y en caso de que hubiera una innovación al convenio, ¿qué impacto tendría eso si vemos la regulación de los obligados solidarios y los fiadores en el Código Civil Federal? Y si innovamos el convenio, ya se extingue la fianza o se extingue la obligación solidaria, desaparecen las garantías, ¿qué pasa con ese tratamiento? Me parece que ahí pudo haberse regulado mejor, y hay algunos puntos que sí se regularon, se mejoraron, pero todavía hay algunos puntos que pues, se pueden mejorar. Por ejemplo, se esclarece que no es un delito en la ley de instituciones de crédito que un banco dé financiamiento a una empresa que está en concurso. Pero más allá de eso, la regulación al DIP me parece que todavía, como bien comentaba el licenciado Pérez Correa, hay una contradicción en el 224 y el 225, cuando decimos que el 224, los acreedores contra la masa cobran primero, ¿no?, que todos los demás, y luego el 225 dice que los acreedores con garantía, a ellos no les tocan las garantías. Entonces, el que va a prestar dinero en un financiamiento DIP dice, bueno, entonces van primero que yo, conforme al 123, los trabajadores, y luego van también primero los garantizados. Bueno, y luego ahorita que ya estamos intentando corregirlo de que los bancos en México no quieren prestar, y luego tenemos, en Estados Unidos hay varios tipos de deep financing, ¿no? Aquí en México realmente tenemos uno, pero en dos momentos. Si es previo a la sentencia de concurso, lo admite el juez previa opinión del visitador o lo autoriza el juez, y si es posterior es el conciliador. A mí me ha tocado que antes de que haya sentencia de concurso ya hay necesidad de financiar a la compañía, y dice el que va a prestar el dinero, oye, y ya con que lo apruebe el juez, ya mi crédito está súper solvente, va a ser crédito contra la masa. Y le digo, pues mira, está regulado en el artículo que regula las providencias precautorias, para empezar. Luego, ¿qué pasa si hace el crédito y el visitador o el juez dicen no se cumplieron los supuestos de concurso del 9 y del 10 y no hay sentencia de concurso? Pues no hubo concurso, entonces el DIP ya no es DIP. ¿Y qué pasa si después sí se cumplen los requisitos para el concurso? Ahora, ¿cómo vamos a reconocer ese DIP que en su momento, cuando no hubo supuestos de concurso, se autorizó? ¿Fue una medida cautelar o no fue una medida cautelar? ¿Qué pasa en un plan de reestructura previo donde por ley no hay visita y entonces quieres dar el financiamiento antes de la sentencia de concurso y te dice la ley que tiene que ser previa opinión del visitador? Luego hay abogados que es muy legalistas, dicen no, si no hay visita, entonces no hay opinión del visitador, entonces el DIP no es DIP. Creo que en el DIP hay cosas que se pueden mejorar. Creo que obviamente no se va a poder modificar el tema de que los laborales cobren primero, van a seguir cobrando siempre primero los laborales, y pues bueno, el que quiere prestar dinero va a tener ese riesgo, ¿no? Otro tema que a mí me hubiera gustado ver en la reforma es más regulación, por ejemplo, como sucede en Estados Unidos, con la venta del negocio en marcha en etapa conciliatoria. ¿Qué pasa si llega una empresa que dice yo quiero comprar el negocio en marcha en etapa de conciliación, no nos vayamos a quiebra? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Me lo va a autorizar el conciliador? No, pues para empezar, deja tú si te lo autoriza el conciliador, no está prohibido en la ley, pero pues la ley no está para eso. Luego pues vas a tener obligaciones fiscales, laborales, ambientales que van a perseguir ahí, van a seguir en la negociación, y luego vas a tener que, para la cesión de los contratos con las contrapartes, vas a tener que ir a pedir consentimiento de todos los contratantes de la empresa, ¿no? Entonces no vas a poder hacer una venta, un negocio en marcha como se puede hacer en Estados Unidos. O, por ejemplo, el tema del credit bidding, que en Estados Unidos es muy común. Aquí la licitación de crédito en quiebra, aquí me tocó verlo nada más una vez, doctor, y
Y bueno, hay muchas cosas que pudieran mejorar de la ley, ya me amonestaron, entonces lo vamos a dejar por aquí. Mi querido Ernesto, en tu opinión, ¿qué cambios le hicieron falta a esta ley? Por favor. Déjame primero comentar 2 puntos por las cuales me agrada la creación de la nueva etapa de reconocimiento de crédito que no mencionaron los abogados. Y me toca a mí como especialista comentarlo, y lo había escuchado la primera vez que lo escuché, uno de ellos fue de Daniel Tapia, que está aquí presente. Es cuando la empresa se es declarada en estado de quiebra directamente y tiene que hacer a la vez el reconocimiento de créditos y 30 días después tiene que rendir hacer el inventario. Y esto. Eso, con esta nueva etapa, es un punto que va a ayudar definitivamente en esa cuestión. O sea, creo que nos va a favorecer. Digo, a mí que me ha tocado tener asuntos que inician en etapa de quiebra es realmente complejo, porque los primeros 30 días, como bien dijeron, estamos dedicados a hacer el reconocimiento de créditos, y no es hasta los siguientes 30 que empezamos a ver el inventario para poder rendir el informe del 190. Ese es un punto favorable que yo lo veo de esto, y me gustaría, a lo mejor muy particular de los especialistas. Otro punto que yo quisiera mencionar que no se tocó es el 268. El 268 elimina el recurso de revocación. Ahí tengo yo un poco de sentimientos encontrados. También por ahí lo escuché de Fernando Pérez Correa alguna vez, que está aquí presente, que era conveniente, porque lo que decía es, oye, ¿qué caso tiene que existan recursos de revocación cuando el 99% de los recursos confirman la primera resolución? Entonces, pues vamos obviando ese recurso, vamos a hacer, por así decirlo, y que directamente se vayan al amparo. Muchas veces cuando es un acuerdo de trámite, vamos a ver todos los problemas, porque generalmente no está bien justificado. Si no está lo suficientemente fundado y motivado el acuerdo de trámite que se estaba recurriendo, y en el amparo de todas la van a ganar, ¿no? Un punto, y de nuevo que me gustaría, que es la parte medular, digamos, en esto, es la parte, por ejemplo, de estudios. No es tan profunda la ley en la parte de qué estudios, cuando las reglas sí lo delimitan. El famoso plan de negocios, cuándo se debiera presentar, cómo se debiera presentar, y yo creo que se debe poner en ley, porque donde está considerado es en las reglas para efecto de los honorarios del especialista, y creo yo que debiera incorporarse en la parte de ley. Otro punto que para mí es vital, y me van a entender mis colegas, es la parte de la terminación en quiebra. Terminamos, ¿y qué sucede? No hay algo que nos diga cómo se debe llevar a cabo la entrega, ¿sí?, y recepción, y el deslinde de las obligaciones, sobre todo ahora fiscales, que tenemos como especialistas. A mí me ha pasado que he tenido que pedir al juez oficios porque no hicieron el cambio de domicilio los comerciantes. O sea, seguía apareciendo su servidor, imagínense, como el representante legal de la empresa ante el SAT, tener que pedirle al juez que girara oficios al SAT informándoles que ya había concluido la quiebra, que el suscrito ya dejé de ser el representante legal y, por supuesto, dejé de ser el obligado ante el SAT de presentar los avisos correspondientes. Creo que es una parte que para mí, dadas las circunstancias que tenemos, y creo que mis colegas me darán la razón, se debe abonar a que esta parte se añada. Y yo creo que hay tiempo. Este proyecto de dictamen se puede modificar, va a haber una nueva comisión de Economía y de Estudios Legislativos segunda en el Senado de la República. Las comisiones se integran durante el primer mes, o sea, durante septiembre de esto. Entonces, nos tocará a nosotros como colegio, al instituto, acudir a la barra, acudir y plantear posiblemente adiciones a este proyecto de dictamen,
que yo creo que coadyuvarían mucho a que el concurso mercantil mejorara. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el que desafortunadamente hayan bajado de la pizarra, de la lista, la ley de concursos mercantiles, nos puede dar una opción para meter algunas cosas más. Muchas gracias por el punto de vista de un especialista de que cambios le hacen falta a la ley. Mi querido Armando, tú traes un tema así medio escabroso que tiene que ver con el concurso civil, con el concurso mercantil, y sí tengo preparada la tarjeta, por favor. Voy a ser sintético. Bueno, antes de, siempre agradeciendo el espacio, tanto al IFECOM como al ICECOM, por esta oportunidad. Y antes de entrar, me voy a hacer un poquito y voy a retomar el tema de nuestro querido Fernando Pérez Correa. En cuanto a que si de algo vamos a sacar de estas jornadas, hay que tomar algo pragmático. El tema de la famosa vista del convenio, no sé cómo venga la reforma, pero efectivamente es un dolor de cabeza y voy a ser muy práctico en lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que dice la ley respecto a esto? Efectivamente, se presenta la propuesta de convenio y se pone a vista de los acreedores. Lo que se ha venido haciendo es, llega uno con el juez con la propuesta y el juez pone a la vista. Ya a mí ya me pasó que el juez dice, no, yo no tengo por qué dar la vista porque la vista la da el especialista, el conciliador. Y me dice, adiós, gracias. Y entonces viene el problema, ¿cómo le notificamos, como dice Fernando, a 15,000 acreedores? Yo voy a dar, no mi opinión, voy a dar mi experiencia personal de cómo lo hemos hecho nosotros. Y lo he hecho desde hace varios concursos. Como efectivamente el juez le tengo que dar la razón, porque efectivamente dice que la vista es del conciliador, y pues por eso dice, pues aquí no me lo traigas, porque aquí no van a venir a firmar. Lo que nosotros hemos hecho, y ojalá, digo, no es que sea mi opinión, ni mi solución, pero ojalá hablemos con los jueces para que nos digan, vamos a hacerlo así. Yo lo que hago es, le digo, oye juez, ¿sabes qué? Mira, aquí está la propuesta de convenio, porque me obliga a presentar la propuesta en el formato, bla, bla, bla. Y digo, juez, te vengo a decir que le notificas a los acreedores que tienen 15 días para irme a despacho. O sea, la vista la pido, pero en mi despacho. Y para tener seguridad jurídica, le pido al juez que les notifique por lista de acuerdos la vista en mi despacho. Ya me dijo que sí. Ya. Y hay certeza para todos. Entonces, se los paso al costo. Sí, porque es la manera más fácil. Porque efectivamente el señor tiene razón. O sea, la vista la da el especialista para que vaya a su oficina, e incluso dice la ley para agregarle no sé qué cosa. Entonces el juez tiene razón de decir, pues aquí la vista no es conmigo, es contigo. Entonces, pues, está bien, aquí está, notifica por lista que tienen los 15 días para ir a mi oficina, firmar o opinar o decirme que no. Ese es un comentario rápido. Bueno, ahora sí el tema de, si nos vamos a enfrentar digo, es para el 2027 el nuevo concurso civil, pero realmente como que jalan cosas de la ley de concursos mercantiles, meten el tema del conciliador. El conciliador va a ser lo van a nombrar desde los centros de mediación de los poderes judiciales de los estados. Yo pienso que sí hay una mezcolanza así media rara, pero la realidad es de que pues yo en este momento no estoy en condiciones de decir algo así muy claro sobre este punto, porque realmente pues faltan 3 años. Pero lo que sí les voy a decir es que sí va a ser todo un caos para los poderes judiciales de los estados implementar esta reforma, porque incluso pide que sea a través de formatos. Entonces, ya veremos qué pasa y nos iremos a la tecnología. Entonces, como también nuestra reforma va para largo que se vaya a aprobar, yo sí quisiera puntualizar respecto a las medidas precautorias. Y siempre se ha hablado de las medidas precautorias y que va a haber ampliación de las medidas precautorias. Yo quiero hablar más bien que con reforma o sin reforma, la efectividad de las medidas cautelares. O sea, necesitamos darle algo al juez, algo
para que efectivamente, si el juez dice, oye, se levanta el embargo, es que se levanta el embargo. Y ahora nos estamos enfrentando a que hay jueces que dicen, oye, es que ya ese embargo fue anterior al concurso, ese embargo es durante. Entonces no está claro hasta dónde el juez puede determinar. Y a mí ya me han rechazado un par, no, ese tema no es mío, eso ve allá a la Junta o ve allá y peleate allá porque levanten el embargo. O sea, tenemos que tener claridad en el sentido que el juez, así como en Estados Unidos dice, separa todo, nadie embarga, realmente nadie embarga. Entonces, no sé de qué manera, pero la realidad es que independientemente que en la ley venga un catálogo de medidas, a mí ya también me rechazaron, oye, es que esa medida cautelar de levantar los embargos no está en la ley, no está prevista expresamente en la ley. Bueno, pues ¿cómo quieren que la empresa jale si no tiene ni cuenta de cheques? Entonces yo pienso que si algo podemos aportar ahí, y creo que también habría que, pues no sé, de alguna otra manera reunirnos con nuestros jueces, porque tampoco hay mucha claridad en ese sentido de que hasta dónde sí yo puedo pedir como especialista o incluso porque esa es otra. Una cosa es estar en conciliación y que lo pide el especialista, a mí ya me dijo el juez, no te corresponde a ti, no estás en la administración, que lo haga el comerciante. Le estoy dando casos prácticos, o sea, perdón por no voy a decir nombres, ¿no? Pero le estoy diciendo la neta. O sea, entonces, que lo pide el comerciante, ok, está bien. Bueno, y en la quiebra, lo pedí yo como síndico, pues ya tengo la administración, me dice, no, es que esa es facultad de la Junta. Bueno, entonces, por fin. Entonces, sí necesitamos tener efectividad y ver la manera de que esto sea realmente cierto, porque yo les voy a dar un concurso, que bendito Dios es un concurso con un plan de reestructura previo. A mí el plazo ahí sí ya no me generó ningún problema. No llevo ni 4 meses, ya tengo listo el convenio que lo voy a presentar ahorita en los primeros días de mayo y ni siquiera la primera prórroga, ¿no? Y sin embargo, tengo todas las cuentas embargadas. O sea, yo voy a terminar el concurso y tengo las cuentas embargadas. Y bueno, finalmente, antes de la tarjeta roja, yo creo que hay que checar muy bien en la reforma cuáles son los efectos de la sentencia del reconocimiento de crédito frente a las sentencias o procedimientos en curso ordinarios que lleven contra el comerciante. Porque ese es un show. Porque aquí llega un acreedor, me hace solicitud de crédito, de reconocimiento de crédito, se le reconoce, me da 100 pesos y allá en el juicio sigue peleando. Y ya a mí pasó hace muchos años en otro concurso, donde la objeción del comerciante es que el crédito estaba prescrito. Y me presenta la demanda de prescripción en un juzgado acá en la Ciudad de México, el juicio concursal todavía está en Coaxacualco, es de los viejitos, y el juez a la hora de determinar en la sentencia de reconocimiento de crédito con las objeciones determina que efectivamente el crédito está prescrito. Se van a los medios de defensa, llegan hasta el amparo y en el amparo le dicen al juez, no, usted no puede dejar pendiente aquel juicio y aunque la ley habla claramente que no son universales, que no son atrayentes, le ordena al juez de distrito que le ordene al juez de acá de la Ciudad de México, le mande los autos del ordinario civil de la prescripción para resolver todo otra vez al mismo tiempo. Claro, la prescripción sí va a resolver en el mismo sentido, pero sí nosotros creo que es un punto interesante porque luego tenemos procedimientos, ¿sí?, sueltos y tenemos que ver precisamente cuáles son esos efectos. Gracias, Armando. Rápido. Hemos visto hasta ahorita puntos de vista de los especialistas y quisiera el punto de vista ya de los que representan un despacho que lleva concursos desde el punto de vista del litigio. Yo he comentado en otros años que cuando los litigios empiezan en un concurso mercantil, nos vamos a la quiebra. Me gustaría oír de parte tuya, Ramón, qué cambios le hacen falta a la propuesta de reforma para efectos de minimizar ese efecto de que entramos en litigios y nos alargamos y entonces sí, ni los 490 días que pudiéramos pedir para una conciliación nos dan. Por favor, es para los dos, la pregunta se la hago a los dos abogados particulares. A ver, bueno,
La realidad de las cosas es que si bien hoy tenemos un proyecto, esto no deja de ser eso, ¿no? No deja de ser un proyecto que nos corresponde a nosotros como abogados, como IFECOM, como ISECOM, a todos los que nos gusta la materia y hacemos de esta materia nuestro modo de subsistencia, que esto suceda. Esto o con más cambios o con menos cambios, pero desde luego necesitamos nosotros ser los que impulsemos. Ahora que se bajó, pues nos corresponde, apenas terminen las elecciones, volverlo a subir. A mí más bien me gustaría hablar de lo que necesitamos para que más empresas se acojan a concurso, que es certeza jurídica. Y esa, si bien la hemos empezado a tener ya con juzgados especializados, aún falta mucho. Todos sabemos de casos de empresas mexicanas que se fueron a Nueva York a reestructurarse. ¿Y por qué lo hacen? Yo creo que, y platicando con los abogados americanos que inclusive llevaron esos procedimientos, lo justifican por un tema de asegurar cómo va a salir la sentencia, porque saben que han sido consistentes los tribunales de Nueva York en resolver reorganizaciones allá. Y aquí nos congratulamos de tener 2 juzgados especializados, pero tenemos criterios de lo más diversos a nivel tribunal colegiado. No es difícil llegar al colegiado y que te resuelvan de una manera sumamente extraña o completamente distinta a lo que tú ya pudiste litigar en los juzgados de distrito. Entonces yo creo que lo que ahora nos hace falta son tribunales colegiados especializados en la materia. Tenemos que empezar a unificar criterios, tenemos que dejar con mucha más claridad y con mucha más seguridad jurídica cómo se resuelven los diferentes temas delicados de los concursos mercantiles, para que ya no nos pase de que las empresas se quieren ir a Estados Unidos a reestructurarse, empresas mexicanas, que se quieran reestructurar en México porque saben que la ley es clara, saben que los juzgados especializados van a resolver de una manera consistente y que además ya los criterios estarán unificados en 1 o 2 tribunales colegiados especializados. A mí se me hace que es una cuestión fundamental, que es la que deberíamos de estar empujando. Muchas gracias, Ramón. Miguel, tu opinión, por favor. Bueno, pues básicamente coincido, Ramón. Pudiera agregar algunos puntos que es cierto. Si se llegara a aprobar la iniciativa como está y la cultura de los litigantes siguiera como está, se va a encontrar la manera de echarla a perder. Entonces, un punto importante para mí de qué falta, no tanto es en la iniciativa. Yo creo que las reglas de hoy pudieran servir. Las reglas que están en la iniciativa mejoran las que están actualmente, pero el punto importante medular para mí, para que esto sea mejor, es la madurez de las partes que van a competir. Es decir, los comerciantes que tengan la objetividad en su análisis de saber si su empresa tiene futuro o no tiene futuro. No queramos seguir viviendo, como les llaman a las empresas zombies. No tiene caso hacer frente, liquidar y ni modo, vuelvan a intentar otro. A los bancos, que se les den las herramientas para que se pierda el miedo a la responsabilidad de otorgar financiamientos a empresas en estado de insolvencia, para que sepan que tienen la seguridad jurídica dentro del procedimiento concursal, que van a recibir el pago conforme lo pactado o van a poder ejercer la ejecución de las garantías que se les otorgaron. Y a los tribunales les pediríamos respeto a los plazos y términos que la ley les concede y uniformidad en el criterio en el que resuelven. Creo que ese es el punto. Muchas gracias. Pues señores, estará aquí el tema de el futuro del concurso mercantil, visión de futuro del concurso mercantil. Pasaría yo al subtema sin antes dejar de, como bien lo hizo Armando, comentar que la forma en que nosotros en el despacho vemos lo de la publicitación de la propuesta de convenio
es que cuando vamos solicitando, vamos mostrando el modelo de negocio, que en todos los concursos donde hay empresas transnacionales nos exigen mostrarles el por qué pedimos una quita. Hacemos un machote de quita en donde decimos que la quita va a entrar al momento de presentar el convenio concursal, no antes, y que si no se autoriza el convenio concursal, no va a existir la quita, deja de existir. Y ahí le ponemos fecha, la firmo yo y la firma la empresa. Entonces, cuando a mí me dijeron que el criterio era que nosotros teníamos de publicitar en la propuesta del convenio, pues bueno, me basé en la primera fecha de la primera quita que me dieron y terminé con la fecha de la última quita que me dieron. Y me lo aceptaron en los juzgados. Entonces, en cuanto a la creación de los tribunales, estamos totalmente de acuerdo en el ICECOM y especializados. En vía de mientras, lo que se nos ocurre en el ICECOM es dictar criterios de aplicación consensuada entre los juzgados. Dicho esto, paso al tema efectos y defectos de la sentencia de reconocimiento, grado y graduación de créditos. Empiezo con alguno de los especialistas, en este caso serías tú, Javier. En tu opinión, ¿qué mejoras ofrece la nueva propuesta de reforma a la ley de concursos mercantiles respecto al reconocimiento de créditos? Muchas gracias, doctor. Bueno, una de las mejoras, creo que la comenté previamente, que es ampliar el plazo del conciliador para presentar la lista definitiva. Me gusta que en esta nueva propuesta no inicie la etapa de conciliación, sino hasta que se dicte la sentencia de reconocimiento, prelación y graduación de créditos, para que todos sepamos con quién estamos negociando, con quién vamos a negociar, y no pase lo que ya se criticó de Interjet, ¿no? Eso me parece que es bueno. Me hubiera gustado también que, más bien, creo que se puede prever, pero un tema que creo que pudiera ser un dolor de cabeza después es que no inicie la etapa de conciliación porque los litigantes, como bien mencionas, extienden la etapa de reconocimiento de crédito. Ahora que van a quitar la revocación va a haber una lluvia de amparos, porque si ya no hay recurso de revocación, pues lo que van a aplicar los litigantes, aquí mis colegas, es amparo, amparo, amparo. Y a mí me preocupa que luego la interpretación de los juzgados, o sea, no inicie la etapa de conciliación hasta que no cause ejecutoria la sentencia de reconocimiento, prelación y graduación de créditos. Entonces, la empresa sigue y no hay conciliación, ni siquiera empezamos a negociar. Eso me parece que tenemos que regularlo mejor. Y un tema que me hubiera gustado que se regulara mejor también es el tema de la individualización de los créditos colectivos, porque me parece que la reforma del 2014 no fue lo suficientemente amplia con respecto a ese tema. Y otra vez, regresando a hablar por los acreedores extranjeros, más puntualmente los bonistas, recordemos que pues, si ellos tienen 45 días para venir a presentar su solicitud de reconocimiento, en lo que sucede en la emisión de bonos es que tienen dos maneras de hacerlo. Lo pueden hacer de manera indirecta vía la solicitud de reconocimiento de crédito del representante común o el indentured trustee, una emisión de notas en los Estados Unidos, pero también pueden ellos individualizar su crédito y pedir la individualización, simplemente que se deduzca del crédito que ya fue reconocido por el conciliador en la lista definitiva o en la lista provisional y ya. Pero el problema que nosotros hemos visto es que los bonistas, para empezar, en Estados Unidos nadie sabe quién son los bonistas, ¿no? Ellos tienen que ir con el participante directo de DTC, que es similar al Indeval en México, a pedir un Beneficial Ownership Certificate, demostrar la cadena de propiedad que son los titulares de las notas, para apostillar luego con todo lo que eso implica, los documentos que justifiquen su crédito, para llegar con el conciliador a decirle, aquí está, yo soy el titular de las notas o de los bonos que se emitieron en Nueva York. Muchas veces llegan tarde por los plazos de ley y por lo complicado que es hacer esto. Y cuando quieren individualizar su crédito, nos encontramos con que la manera en la que se ha interpretado la fracción tercera del 122, que la ley dice
dentro del plazo de 9 días que se tiene para presentar la sentencia, la apelación contra la sentencia de reconocimiento. Y a mí un abogado me dio un punto de vista bastante interesante y aquí lo quiero discutir con los litigantes. Ellos dicen, oye, a mí no me causa agravio la sentencia de reconocimiento porque mi crédito está reconocido a través del representante común. Yo lo que quiero es individualizar nada más mi crédito. El monto está bien y ya está reconocido. Yo no me causa agravio la sentencia. Yo solamente quiero que me individualicen el monto de mi crédito y ¿por qué lo tengo que hacer vía un tribunal de alzada, vía una apelación? Cuando, por ejemplo, una cesión de la titularidad del crédito, una transmisión bajo el 144 no modifica la sentencia de reconocimiento. Entonces, a mí me parece que en cuanto al tema de la individualización de créditos, todavía falta un poco más de regulación, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien quiere contra? Si quiere. En relación con la sentencia, los 2 puntos creo que Javier fue muy claro, no son benéficos para el concurso mercantil. Lo único que habría que acotar es que se dicte la sentencia en primera instancia, porque yo he tenido concursos en donde incluso piden revisión en el amparo directo, que es el que le corresponde, y este amparo de la revisión por alguna cuestión constitucional le correspondería a la Corte y tardó 4 años en que causara firmeza la sentencia de reconocimiento. Imagínate qué es lo que sucedería. Y como dijo bien Miguel hace un momento, los litigantes siempre tienen mecanismos, digámoslo así, para poder alargar o recortar el procedimiento. Sobre qué cuestiones adicionales yo sugeriría que se debieran acotar y toco el tema de la parte laboral. Yo creo que debiera haber, así como en los créditos fiscales, darle el beneficio a los trabajadores cuando exista un laudo, agregar el párrafo que dice los créditos laborales firmes se podrán reconocer en cualquier momento del procedimiento concursal. Como los créditos fiscales sucede actualmente. El crédito fiscal de 124 se le permite que en cualquier momento la autoridad acudir a solicitar su reconocimiento de crédito, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos y no esté extinto por prescripción. En el caso de los créditos laborales podría ser. ¿Qué sucede actualmente y cuál es mi interpretación cuando me ha llegado un laudo ejecutoriado que se tiene que cumplir? Es una interpretación, perdón, uso palabras de abogado sin serlo, armónica de la ley. El artículo 65 dice que ese no se puede, que te pueden embargar y te pueden ejecutar y no puedes levantar esa medida cautelar, no te pueden dar medida cautelar ante esa circunstancia. Dado eso, lo que sucede es que tendrías que reconocerlo por el monto del laudo. Ahora, si es en etapa de quiebra, como lo he resuelto, pues no dejo que llegue al laudo, simplemente entro en una negociación con la propia parte para que lleguemos a un acuerdo y pueda ser liquidado. Pero en mi criterio, interpretando armónicamente la ley, dado el artículo 65 que permite que el trabajador o los trabajadores puedan embargarte y ejecutarte los bienes de la empresa, para mí los debe reconocer como si corresponde 224 fracción primera o 221. Esa es mi interpretación utilizando el criterio del artículo 65. Y ahí yo pediría eso. Ahora, voy con los créditos para que no me saquen la tarjeta. Algo debemos ver con los créditos que no son laborales ni fiscales, que siguen, y a mí me ha tocado también gente que sigue demandando el acreedor a pesar de que está reconocido porque está alegando cuestiones adicionales a las que están reconocidas en la sentencia. O algunos de ellos no están reconocidos. ¿Qué es eso? Yo creo que ahí sí debiera también tratar la sentencia de reconocimiento, ver qué procedimiento se le da a estos casos. Para complementar. No, por favor, Armando. Precisamente ahorita nosotros tenemos un asunto así. El acreedor va y solicita su reconocimiento de crédito expresamente, y en el término de objeciones me dice, oye, me está reconociendo mal,
pues no está reconocido el capital. Le digo, ok, viene la objeción, y me liquida los intereses a la fecha del concurso mercantil, o sea, pues como lo dice la ley, y ahí me está reconociendo, pues juez, esto tiene razón el señor, así se le reconoció, así se dicta la sentencia, y sigue en el juicio. ¿Cuál juicio? En el reunión mercantil ya se definió su litis. Entonces, pues, y eso es algo que tenemos que trabajar. Porque pues, el señor sigue en un juicio en Veracruz y acá dijo no. Y aparte, con objeción expresa, reconocido, o sea, lo pidió él. Entonces, que está litigando allá. Entonces, ese es el tipo de situaciones. Y el otro, muy rápido respecto a los efectos, y este va dedicado al gran doctor Chenique. A ver, los contratos de tracto sucesivos se dan por vencidos, y por ejemplo, en el caso del ámbito financiero. Entonces, yo debía rentas de 10 pesos, pero faltaban 20 por rentas por vencerse. Llegan, me piden el reconocimiento, se da por anticipado vencido y ahora debo 30. Y lo reconozco por 30. Como dice el control que ya es una nueva deuda, ya no son rentas. Se renovó el contrato, ya es deuda. ¿Se acuerda usted que lo hemos platicado? Porque al rato, oye, la separatoria, pues ¿cuál? Pues, o sea, si diste por vencido anticipadamente, y viene el efecto a la hora del convenio. Les digo porque ahorita me acaba de pasar así milagrosamente, ahí sí lo puedo decir, porque ya murió el asunto, ya se firmó ayer en Unifin. De pronto en Unifin, oye, te facturo todo. Bendito Dios. O sea, ¿cuánto tanto? Ahorita. Sí. Entonces, por eso yo pienso que debemos de trabajar un poquito más, independientemente del tema de las reformas, ser un poquito más técnicos en involucrarnos con el legislativo, porque realmente son situaciones jurídicas muy, muy complejas. No, la sentencia de reconocimiento, y lo vemos así como, y voy con la última contable. Yo ahora tengo una contabilidad en UDIs. ¿Y qué hacemos, contador? Entonces, cada mes, y lo digo por los informes, entonces yo cada mes voy a meter un factor de actualización, ya no por ganancia inflacionaria o pérdida o ganancia cambiaria, sino por ganancia normal por la UDI, y voy a modificar cada bimestre mi informe del pasivo. ¿Sí? Bueno, para que veas que te devolví, abogado hablando de contabilidad, contador hablando de abogado. Lo que te digo es, para efectos de la declaración anual como síndico que vives, obviamente tienes que reconocer, es el artículo 8º de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, por eso. Pero tienes, en tu día a día de la contabilidad traes indexada tienes indexado todo el pasivo. Así es. De la empresa. Así es. Ya no hubo tarjeta. ¿Tienes pérdida fiscal? Claro. Y va creciendo cada mes. Entonces, para ustedes dos, si ya presentamos la cuota concursal y nos llega un laudo de un trabajador que no está reconocido en la sentencia de reconocimiento, grado y prelación de créditos, ¿se le debe pagar o no? Pues yo te contestaría la próxima semana. No. Es hoy. No, a ver. Yo sí quiero hacer un comentario hablando del tema de las juntas. Ya me tocó el primer remate, no en junta, sino en Tribunal Federal, ¿no? Allá en Ciudad del Carmen, Campeche, la bella Ciudad del Carmen. Y la juez suspendió la audiencia. Y la juez le da vista al actor laboral diciendo: comparezca usted ante el juzgado a deducir sus derechos. Pues te digo que tengo que decirte la próxima semana a ver qué va a decir el juez. Ahora, yo sí, está en quiebra, ojo, está en quiebra. Si fuera un trabajador que yo hubiera tenido contabilidad, pues lo tengo que reconocer. Ahí va, a eso voy. No, espérame, aguántame. Pero el problema es que este trabajador no está en contabilidad porque trabajaba para una outsourcing de la misma empresa, y a la outsourcing yo la tengo reducida por ese crédito, porque lo tengo provisionado, porque ese dinero pues, es un contingente que yo algún día se lo tendré que pagar al acreedor. Pero no es lo mismo un acreedor común por servicios que un acreedor laboral preferente. Entonces, si a mí me dices, ¿le vas a pagar? Pues te diría yo, si me da el flujo y demás con cierta autorización del juez,
Le voy a decir, pues señor, pues aquí está. Y yo entonces pues tendría que ir en contra del reclamo laboral a mi propio acreedor. Pero si le pago, le pago. Porque para esto embargó los bienes de la empresa. Siempre, no te preocupes. Tú, Ernesto, ¿qué piensas? Sí, él tiene, de acuerdo con la propia ley, siguen vigentes sus derechos para embargar y ejecutar a la empresa. Entonces, previsto eso, tendrías que pagarlo. Ahora, como síndico, te recomiendo que acudas y litigues el crédito. ¿Quiénes son acreedores? En la sentencia no está ¿Quiénes son acreedores según la ley de concursos mercantiles? los reconocidos. ¿Por quién? Por su señoría, el juez. Ok. ¿Qué piensan los despachos? No, sí. Depende si son laboralistas. Y ahorita no hay tarjeta, ya la guardo. Son mercantilistas, van a ver diferencia. Bueno, ¿Qué piensan los despachos? el comentario que quisiera hacer es, aquí podemos platicar qué harían los especialistas, si pagarían o no y todo, pero yo quisiera regresar a que quien va a autorizar es el juez. Y desafortunadamente, los jueces no tienen la especialización que tienen ustedes con conocimientos financieros y entender el problema de la insolvencia como el bosque general. Lo que hemos vivido nosotros es que los jueces se van a acotar a su conocimiento procesal y a su lectura estricta de la ley y a los antecedentes. Bajo este entendido, yo creería que un tribunal, ante un cuestionamiento como este, ¿qué va a hacer? Va a leer la ley y va a empezar a utilizar métodos de interpretación. Y va a decir, hay un artículo en la ley que dice que después de que pasaron los plazos para solicitar el reconocimiento de crédito, no podrán ser, salvo fiscales, que es el expreso. Hay un artículo que dice que los créditos anteriores a la solicitud de concurso mercantil son los que se reconocen en la sentencia y después no se podrá reconocer ninguno. Por lo tanto, yo, conforme a mi interpretación estricta en la ley, voy a decir que estos créditos se tendrán que cumplir de esta manera. ¿Por qué? Para darle sentido a la cosa juzgada. Si nosotros decimos ni conocemos que la única sentencia que se habla en el procedimiento concursal como sustancial es la de reconocimiento, grabación y prelación de crédito, ¿por qué no le vamos a respetar o lo vamos a permitir que mutue? Estamos violando el derecho procesal también, y creo que ahí es en donde los tribunales nos llevarían. Sí, y adicionando, ¿no?, lo que dice Miguel, el problema que tenemos es que tenemos en el concurso mercantil un juicio universal que no es tan universal, porque la propia ley te dice en el artículo 84 que, y lo leo, ¿no?, las acciones promovidas y los juicios seguidos por el comerciante y las promovidas y los seguidos contra él que se encuentren en trámite seguirán por el comerciante bajo vigilancia del conciliador. Obviamente lo resumí, no lo leí textual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los litigantes tenemos que ir al concurso y a la vez seguir litigando los juicios que tengamos. Y no porque no queramos ya acogernos al concurso mercantil y no porque no queramos ya a lo que se resolvió en la sentencia de reconocimiento de crédito, sino porque la ley nos obliga a continuar con nuestro procedimiento, que va relacionado con el tema del laudo. Si no existe un cambio en el que verdaderamente el concurso mercantil atraiga todo y dé por terminados todos los demás procedimientos, esto que podría suceder en el caso de un laudo, también puede suceder en el caso de un juicio ordinario o un juicio ejecutivo o una cuestión de cualquier otra índole. ¿Por qué? Porque la propia ley te está diciendo, no, si tú ya iniciaste tu juicio, sí, se te va a reconocer aquí, pero tú síguete peleando allá. Y lo que suceda allá va a influir aquí. Y luego sí, entonces pues no es tan universal el concurso mercantil. Eso es otro de los cambios y otro de los ajustes que se debería de hacer, en el sentido de no dupliquemos el trabajo ni de los litigantes ni de los tribunales, teniendo todo que litigarlo dos veces. Porque inclusive si se cumplió el objetivo de que está reconocido con todos los intereses en la sentencia de reconocimiento, pues no puedes dejar el juicio a la deriva, porque una de esas absuelven a la concursada, entonces ya no hay cómo pagarte. Entonces, se tendría que modificar la ley para sí volverlo verdaderamente un juicio universal que atraiga todas estas cuestiones, quieran o no quieran las partes en litigio. Como especialista, pues yo les digo que quien
nosotros tenemos la obligación de presentar la cuota concursal para que el juez la apruebe. En el caso que se me presentó, el juez dijo, no es acreedor. La sentencia de reconocimiento grave y prelación de crédito está firme, no se presentó en la lista provisional, en la definitiva, ni en la apelación. Sus derechos están, y pues páguese, pero no se le pague al trabajador. Ojo, aquí hay un problema, porque aquí está Lupita, que sabe que pagarle al trabajador tiene ISR, tiene muchos impuestos, tiene sus impuestos. ¿Y qué somos los síndicos? Solidarios de la empresa. Entonces, pues cuando me dijeron no pagues, tuve que sacar un cálculo de cuánto me podría haber costado los impuestos del trabajador. Entonces, esa es la forma en que yo lo hice. Sin embargo, hay otro caso que ya conocí, no yo personal, ese no es el primero fue personal y el otro no es personal, que dijo todo lo contrario, que dijo se le reconoce y se le paga en el grado y prelación que le corresponde. Señores, pues si no hay otra aportación de nuestra parte, estamos abiertos a preguntas y respuestas. Víctor, luego mi tocayo, perdón, Gerardo, porque como soy José Gerardo no te van a decir José a ti. Gracias, tocayo, primer nombre. Yo estoy de acuerdo con lo que se han manejado aquí varios puntos y sin extenderme, yo creo que sí, la vieja ley, como dice Ramón, la vieja ley de quiebra y suspensión de pagos sí era universal, sí era atractiva y sí permitía la acumulación. Fue criticada en la exposición de motivos por varios motivos, pero creo que a la postre estamos viendo que eso no fue bueno. Yo creo que era ideal sí acumular bajo ciertos requisitos, pero sí, hoy por hoy no es, ese 84 está mal y ahí están las consecuencias. Dos, la parte para darle seguridad jurídica a los DIP y a todo el proceso, me gusta la vieja guardia. La ley de quiebra y suspensión de pagos era superior a en muchas cosas, en otras no. Tenía el gran defecto de que sabía uno cuándo acababa y nunca cómo terminaba, lo sabemos. Pero el especialista tenía la obligación de continuar todo el tiempo que siguiera vigente el convenio, revisando y vigilando a la comerciante. Ya no. Entonces ahora se aprueba el convenio y vete a tu casa y el incidente, alguien decía, es insuficiente. Entonces yo creo que eso manda una señal pésima a los inversionistas de que ya queda como chino libre. Creo que es fatal para la propia comerciante porque aparentemente gana, pero pierde en realidad porque no hay un control y eso no da certeza, no da crédito. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Ya me dejó preocupado aquí Gerardo, ¿no? Pero a ver, dos temas. Uno, si estás en una empresa y tienes 10,000 trabajadores, entonces debería haber 10,000 solicitudes de reconocimiento de crédito por los adeudos que tienen, lo cual pues, en la práctica no ocurre. Si no están reconocidos sus derechos, entonces no se les va a pagar a los trabajadores en caso de que llegues a la quiebra. Bueno, es que, volvemos al principio. pero es que estamos hablando de otra cosa, porque esos trabajadores o los tienes en activo o sí los tienes en contabilidad. El problema es cuando no los tienes. Ahí sí, o sea, oye, y te empiezan a llegar trabajadores por todos lados. Y te puedo hablar, por ejemplo, del caso de uno de los ingenios, que apoyo al compañero. O sea, salen trabajadores de cada esquina, vaya. O sea, ¿y este quién es? No sé, pero dice que él tiene un laudo. O sea, y ya ni existía. O sea, te da una viuda. O sea, pero si los tienes en activos, pues ni modo. O sea, los tendrás que pagar incluso como gasto ordinario. Como gasto ordinario. Bueno, esa es una duda que yo quiero poner ahí en la mesa. Es que acuérdate de dos cosas, Víctor. Tú tienes acceso a la contabilidad. Tu primer lista, la lista provisional, casi tú la haces de oficio. Los que somos como tú, los que somos de viejas experiencias, sabemos que actuamos de oficio. Nos vamos a la contabilidad y sacas todo. Presentas la provisional y ellos tienen la oportunidad de hacerlo.
Ahora, una cosa es lo que debes, ¿sí? Que es lo que nos sirve para buscar las quitas y el convenio. Normalmente, en los casos, yo no he tenido ni en el concurso de avioncitos de papel, tuve ningún problema. Eran 427,000 acreedores y los 427,000 no me faltó uno. O sea, realmente, como dijeron en la exposición pasada, Fernando o Carlos, realmente tú te allegas a la contabilidad y no rompes. El que lleva la administración y la conciliación es la empresa y tú te allegas a la información a través de ellos. Nunca intentes brincártelo a menos de que hayas pedido tú la administración, pero eso ya es ese es otro tema. Entonces, en el caso que yo te digo, así fue. ¿Sí? Tengo un sí y un no. Entonces, pues yo creo que aquí más bien tenemos que buscar criterios consensuados entre los juzgados, y de verdad lo que dijo Ramón es importantísimo ya tener tribunales especializados. Ese debe ser junto con la reforma a la ley, nuestro siguiente paso es la intervención del ISECOM en la medida que podamos en la creación de los tribunales especializados. ¿Alguna otra pregunta? Nada más hacer un comentario aquí a propósito de Gerardo, que ahora, de acuerdo con lo que tú dices, entonces, si se va a cumplir en 10 o en 15 años el convenio, pues entonces el especialista se queda 10 o 15 años. ¿Cobrar? Bueno, allá tienen una pregunta. ¿Qué pasó? Gracias, buenas tardes. En la ley laboral se dice que el trabajador no está obligado a acudir al concurso mercantil. Es una regla de excepción. Entonces, como regla de excepción, el que no aparezcas en la sentencia de reconocimiento de crédito no quiere decir que no tengas derecho a cobrar. Entonces, sería la interpretación. Yo creo, en mi opinión, que sí habría que pagarle al trabajador que reclama sus derechos, a pesar de que en la sentencia de reconocimiento no esté reconocido y se encuentre firme. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría. ¿Puedo contestar rápido algo? Nada más. Sí, nada más. Te voy a contestar el especialista, no el abogado. Se ve muy fácil, pero no está tan fácil porque nosotros, si bien el artículo 123, fracción 23 del apartado A te dice eso, te lo limita a un año. A un año. Salarios y emisiones del último año. Y el 224, fracción primera, lo refiere. Fuera de eso, técnicamente, que es el preferente, fuera de eso, el 221 reconoce los excedentes y eso sí concursa y van junto con los fiscales. Inclusive me tocó la ley, yo pues llevo ya 17 años en esto, cuando decía que eran 2 años, o sea, la Constitución decía que era un año y el 224 fracción primera decía que eran 2 años. En un asunto, se fueron al amparo un acreedor diciendo, a ver, no, es inconstitucional el 224 fracción primera. ¿Por qué? Porque le está aumentando la protección constitucional en ley secundaria y se fue hasta la corte y lo declaró inconstitucional. Y debiendo a la reforma del 224 fracción primera, agregarlo nada más a un año. O sea, sí tiene sentido y debe respetarse que, y es lo que yo pienso como especialista, a lo mejor como abogado, a lo mejor voy a diferir, pero como especialista a mí me obliga que yo nada más tengo que pagar el último año de pensiones y ese es el que no es preferente y es el que se refiere al 65 y el que tienes que garantizar y que si toda esa historia para mí es el crédito preferente el 224 fracción primera que coincide con el 123 fracción 23 apartado de la Constitución. El 221 para mí sí concursa porque lo pagas junto con los fiscales después de los hipotecarios, bueno, perdón, después de los reales. Entonces sí tienes que discriminar el crédito laboral. Muchas gracias. Por favor. Una última. Me gustaría nada más comentar algo porque no me quiero quedar con este comentario. La actual iniciativa de reforma que se acaba de bajar, que está en el Senado, a mí me gustaría recordar cuál es su antecedente y qué pasó con su antecedente
para evitar que eso nos pase ahorita. La iniciativa inicia con una iniciativa que propone la diputada Claudia Dida Naya el 28 de abril del 2000. Senadora, tienes toda razón. Pero fíjense, hace 4 años se presentó una iniciativa de reforma a la ley de concursos mercantiles en los tiempos de COVID, en donde se propuso crear un régimen especial de insolvencia. Básicamente era tiempos de COVID, cuando haya un desastre o una circunstancia que agrave una situación económica dentro de una región o un país, se le dará un acceso rápido, se iniciará con la etapa de conciliación, no habrá visita, ahí se impulsaba el financiamiento a las empresas y bien, ¿no? No era perfecta, era perfectible, se presenta, se pasa a comisiones. 4 años después estamos hablando que las comisiones de Economía y Estudios Legislativos la reformularon, un trabajo bien hecho, porque no nomás se quedaron con el régimen especial, sino que quisieron hacer una reforma profunda. La iniciativa, el dictamen que está, no habla nada del régimen especial con el que inició el proceso. Y hoy en día, ¿en qué nos encontramos? En que nos dan la noticia que bajaron la propuesta. Entonces, ¿a qué me refiero? Necesitamos este tipo de foros, tal vez, y mi propuesta sería no quedarnos en financieros, contadores, actuarios, abogados. Necesitamos hacer partícipe al legislativo, que nos entienda, que sepa que aquí no estamos hablando de nombres o de colores, que estamos hablando de una situación general que necesita ser atendida. Muchas gracias. ¿Alguien tenía otra pregunta? Por favor, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Hablaron sobre la puesta a vista del convenio, ¿no? Que cuando se cuenta se estima contar con la mayoría calificada para la celebración, ya sea el comerciante o el propio especialista, pone a la vista el convenio por el plazo de 15 días. Y una vez transcurrido este plazo, pues tenemos los siguientes días, tenemos 10 días y a partir de ahí podemos presentar ya el convenio debidamente suscrito. Hasta ahí todo bien, pero tenemos ahora un nuevo criterio de parte de nuestros colegiados de apelación, también nuevos, donde estiman que si algo cambia entre la propuesta y el documento final que se presenta, no se vale y va para atrás el convenio concursal, porque el documento presentado, firmado, difiere del anterior. Yo entiendo que en algunos casos, si cambia algo realmente la carne del convenio, pues sí sea un motivo de disenso. Pero hemos visto, y pasó recientemente en alguno de los concursos importantes, que los cambios son a cosas que no son medulares, e incluso en alguno donde se agregó qué pasaría con un acreedor de un grado específico, del cual ni siquiera hay en la sentencia. Entonces, no sé si estén al tanto y cuál es su opinión. ¿Qué vamos a hacer como especialistas de ahora en adelante para que, si recibiendo la opinión de los acreedores algo aclara, favorece o mejora el convenio, tengamos que dar una siguiente vista, volvemos a repetir los 15 días, lo volvemos a hacer incesantemente, o qué hay con este criterio? Gracias. Bueno, aquí hay gente que trabajó conmigo, no sé ustedes si quieran primero la palabra como especialistas. Perdón, y como abogados. El problema generalmente que se suscita es plazos. Estás dentro del plazo para decir, ok, vuelvo a correr, ok. En mi opinión, si no es un cambio sustancial, vamos a decir, ampliaste, redujiste o incrementaste la quita, o incrementaste los plazos, o algo que modifique sustancialmente, para mí, debiera subsistir el convenio propuesto, no sea la propuesta, o sea, no hay una modificación sustancial, simplemente un perfeccionamiento.